Imagínate que llevas 4 días sin comer. No 4 días haciendo dieta. No 4 días con el refrigerador lleno pero sin antojo. 4 días donde literalmente no existe comida. Donde el olor a madera quemada es lo único que llena el aire. Donde los gritos de los niños, que lloran de hambre, se mezclan con el sonido de las piedras impactando los muros. Donde tu cuerpo ya no siente el dolor de las heridas, porque el hambre lo ha consumido todo. Eso no es una pesadilla. Eso es lo que vivieron miles de personas reales dentro de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y lo que estás a punto de entender va a cambiar completamente la manera en que ves el pan que tienes en tu mesa esta noche. Antes de que sigas viendo, necesito que entiendas algo. Esto no es una historia de batallas ni de emperadores. Esto es una historia de supervivencia en el límite más oscuro que puede alcanzar el ser humano. Y en el centro de esa historia hay un pedazo de pan tan duro, tan negro, tan distinto a todo lo que conocemos hoy, que la mayoría de nosotros lo tiraríamos a la basura sin dudarlo. Pero ese pan fue la diferencia entre vivir y morir para decenas de miles de personas. Y cuando termines de ver esto, vas a entender por qué. Vamos a situarnos en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, ha rodeado completamente la ciudad de Jerusalén con 4 legiones. 4 legiones romanas. Estamos hablando de entre 20 y 24 mil soldados de la fuerza militar más disciplinada y letal que el mundo había visto hasta ese momento. Más tropas auxiliares que elevan la cifra a casi 60,000 hombres, rodeando una ciudad, sin dejar entrar ni salir ni una sola persona. El sitio comenzó durante la Pascua judía, un momento en que decenas de miles de peregrinos habían llegado a la ciudad para celebrar la festividad. Tito lo sabía. Lo hizo a propósito. De golpe, Jerusalén tenía que alimentar no solo a su población normal de entre 80 y 100,000 personas, sino a una masa de peregrinos adicionales que algunos historiadores calculan en más de 1 millón de personas concentradas dentro de esos muros. 1 millón de bocas. Sin salida posible. Sin provisiones externas. Con las reservas de grano quemadas porque los propios grupos rebeldes dentro de la ciudad, los celotes y los sicarios, las habían destruido en sus conflictos internos meses antes. Y aquí es donde empieza la pesadilla real. Las primeras semanas, la gente todavía tenía algo. Aceite, legumbres almacenadas, algo de trigo guardado en casas privadas. Pero el ejército romano no tenía prisa. Los romanos entendían algo que sus enemigos nunca querían aceptar. El hambre es el arma más barata y más efectiva que existe. No necesitas gastar flechas. No necesitas arriesgar soldados. Solo necesitas esperar. Cuando llevas 3 semanas sin comer bien, tu cuerpo empieza a fallar de maneras que la mayoría de la gente no imagina. Primero va la grasa. Tu cuerpo quema sus reservas como si fueran leña en una hoguera. Pero en Jerusalén sitiada, después de años de conflicto y tensión previa, la mayoría de las personas ya no tenían reservas de grasa significativas. Entonces viene lo siguiente: el músculo. Tu propio cuerpo empieza a comerse a sí mismo. Las proteínas musculares se convierten en glucosa para mantener funcionando el cerebro. Y entonces los brazos se vuelven más delgados. Las piernas pesan como si fueran de plomo. Subir un escalón se convierte en un esfuerzo que deja sin aliento. El historiador Flavio Josefo, que estuvo presente durante el sitio como intérprete y testigo, describe escenas que son difíciles de leer incluso hoy. 2000 años después, describe personas que morían en las calles y simplemente nadie tenía fuerzas para moverlas. Describe a soldados de las facciones rebeldes que confiscaban la poca comida que la gente lograba esconder, registrando casas, revisando ropa, buscando cualquier cosa comestible. Describe el olor de la ciudad, que empezó siendo el olor de la guerra y se convirtió en el olor de algo mucho peor. Y describe el pan, ese pan oscuro,
casi negro, que se había convertido en el único alimento para quienes todavía tenían algo. Ese pan no era como el pan que nosotros conocemos. Para empezar, no estaba hecho de trigo blanco refinado. El trigo blanco, el que produce esa miga suave y esponjosa que todos conocemos, es el resultado de siglos de industrialización y procesamiento. El pan que se hacía en Jerusalén durante el sitio, cuando todavía había algo con qué hacerlo, estaba hecho de los granos más oscuros, los más completos, los que habían sido guardados precisamente porque eran los menos apetecibles en tiempos normales. Pan de centeno oscuro, pan de cebada integral, pan mezclado con salvado, con la cáscara exterior del grano que en tiempos de abundancia se separaba y se desechaba, porque era duro, porque raspaba la garganta, porque tenía un sabor amargo y terroso que nadie quería. Ese era el pan que comían los pobres desde hacía siglos. Y en ese momento de crisis extrema, ese pan de pobres se convirtió en el bien más preciado de la ciudad. ¿Por qué sobrevivía la gente con ese pan cuando otros caían? La respuesta está en la química, aunque ellos no lo sabían. El pan oscuro, el pan integral de granos completos sin procesar, contiene algo que el pan blanco refinado no tiene en cantidades significativas: fibra fermentable, minerales biodisponibles como hierro y zinc y magnesio, vitaminas del complejo B que el cuerpo no puede fabricar solo y que son absolutamente esenciales para que las células musculares y nerviosas funcionen. Cuando el cuerpo está en inanición severa, esos micronutrientes marcan la diferencia entre un sistema inmune que todavía puede combatir infecciones y uno que colapsa. Marcan la diferencia entre un cerebro que todavía puede pensar con suficiente claridad para tomar decisiones de supervivencia y uno que entra en un estado de confusión y letargo del que ya no regresa. El centeno, específicamente, tiene una característica que los historiadores de la alimentación encuentran fascinante. Su índice glucémico es significativamente más bajo que el del trigo, lo que significa que la energía que libera al digestirse llega al torrente sanguíneo de manera gradual, sostenida, sin los picos y caídas drásticas que provocan otros alimentos. En una situación donde el alimento escasea y cada pedazo de pan puede ser el último que comes en días, ese mecanismo de liberación lenta es crucial. No te da un estallido de energía que dura 1 hora. Te da un sustento que puede durar 6, 8, 10 horas si el cuerpo está acostumbrado a él. Pero regresemos a Jerusalén, porque la historia se pone peor antes de terminar. Hacia el segundo mes del sitio, las facciones rebeldes dentro de la ciudad habían establecido un sistema de control de los alimentos que era básicamente un sistema de terror organizado. Los celotes y los sicarios, dos grupos que en teoría compartían el objetivo de resistir a Roma, pero que en la práctica se odiaban y se mataban entre sí con la misma frecuencia que combatían al enemigo exterior. Controlaban los almacenes y distribuían los recursos a sus propios hombres primero. El resto de la población recibía lo que sobraba, si sobraba algo. Josefo describe a personas que hervían cuero para intentar extraer algo de nutrición. Describe el consumo de heno, de paja, de los residuos de aceite que quedaban en vasijas que habían sido vaciadas meses antes. Describe casos que él mismo parece no poder creer mientras los escribe, de personas que buscaban en los desagües y en los montones de basura cualquier cosa orgánica que pudiera masticarse. Y aquí es donde aparece algo que los investigadores modernos encuentran especialmente interesante cuando estudian situaciones de hambruna extrema a lo largo de la historia. El conocimiento ancestral sobre qué plantas eran comestibles, sobre qué partes de los animales podían aprovecharse, sobre cómo preparar alimentos que en condiciones normales nadie tocaría. Ese conocimiento era el verdadero activo de supervivencia. Las personas que sobrevivieron al sitio de Jerusalén, y sí hubo sobrevivientes, no sobrevivieron solo por suerte.
Muchos sobrevivieron porque tenían o encontraron a alguien que tenía conocimiento práctico sobre alimentación de emergencia. Los ancianos sabían cosas que los jóvenes no sabían. Sabían que las semillas de ciertos frutos que normalmente se desechaban podían molerse y añadirse a la harina para aumentar el volumen. Sabían que el salvado tostado, ese residuo del procesamiento del grano que era literalmente basura en tiempos normales, podía consumirse mezclado con agua y tenía suficiente fibra y micronutrientes para mantener el intestino funcionando lo suficiente para absorber los mínimos nutrientes disponibles. Sabían que la hidratación era tan importante como la alimentación y que mezclar incluso pequeñas cantidades de algo sólido con el agua ayudaba al cuerpo a retener esa agua mejor que si se bebía sola. El pan oscuro era, en ese contexto, la síntesis de siglos de conocimiento de supervivencia, codificado en algo comestible. Pero hay un ángulo de esta historia que casi nunca se menciona y que es probablemente el más revelador. Dentro de las murallas de Jerusalén, durante esos meses de sitio, había una diferencia brutalmente clara entre quienes resistían el hambre y quienes caían primero. Y esa diferencia no era solo de clase social, no era solo de cuánta comida tenías almacenada. Era una diferencia de qué tipo de cuerpo tenías antes de que empezara la crisis. Las personas que antes del sitio habían comido principalmente pan blanco refinado, olivas en aceite, carnes grasas, los alimentos más apetecibles y procesados disponibles en una ciudad próspera. Esas personas colapsaron primero. Sus cuerpos no estaban adaptados a extraer nutrición de fuentes difíciles. Sus microbiomas intestinales, el ecosistema de bacterias en el intestino que determina qué tan bien absorbes lo que comes, estaban optimizados para alimentos ricos y procesados, no para la fibra gruesa y los granos completos. Cuando llegó la crisis, su intestino no sabía qué hacer con el pan negro y el salvado. Las personas que habían comido siempre alimentos simples, pan oscuro, legumbres enteras, vegetales sin procesar, las personas más pobres, irónicamente, tenían cuerpos más preparados para la escasez. Sus intestinos podían extraer nutrición de fuentes que para los demás eran casi indigeribles. No es que la pobreza te haga más fuerte en abstracto, es que la simplicidad alimentaria real, no la restricción artificial, sino el consumo habitual de alimentos completos y sin procesar, prepara el sistema digestivo para funcionar bajo condiciones extremas de maneras que ningún alimento refinado puede hacer. Cuando los romanos finalmente tomaron la ciudad, en septiembre del año 70, lo que encontraron fue una ciudad que en muchos sentidos ya había dejado de existir. Tito, según las crónicas, quedó conmocionado por lo que vio. No era la victoria gloriosa que había imaginado. Era la toma de una ciudad que el hambre y la guerra interna habían destruido desde adentro, antes de que los romanos pudieran hacerlo desde afuera. Se calculan entre 600,000 y más de 1,000,000 de muertos durante el sitio. Los números exactos son imposibles de verificar, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de miles. Y una porción significativa de esas muertes no fue causada por espadas o lanzas romanas. Fue causada por hambre, por deshidratación, por las enfermedades que acompañan siempre a la malnutrición severa cuando el sistema inmune ya no tiene recursos para combatirlas. Pero hubo sobrevivientes. Unos 97,000, según Josefo, fueron capturados y vendidos como esclavos. Otros lograron escapar en los momentos de confusión durante los combates finales, y entre quienes sobrevivieron el cautiverio romano y los trabajos forzados que siguieron, los registros fragmentarios que tenemos sugieren consistentemente algo. Los que habían consumido el pan más oscuro, el más simple, el que muchos consideraban comida de pobres o de animales, tenían tasas de supervivencia más altas en las condiciones brutales de los campos de trabajo romanos. Ahora piensa en esto desde tu perspectiva de hoy. Estás en el supermercado. Hay una barra de pan blanco, suave, esponjosa,
que huele bien y que sientes ligera en la mano. Y hay una barra de pan integral oscuro, denso, que pesa el doble, que tiene un sabor más fuerte, que se mastica más. La mayoría de las personas toma la primera sin pensarlo 2 veces. Porque vivimos en una época de abundancia donde elegimos por placer, no por necesidad. Pero tu cuerpo no sabe que vives en una época de abundancia. Tu cuerpo es exactamente el mismo cuerpo que tenían esas personas dentro de Jerusalén hace 2000 años. Tiene los mismos mecanismos, las mismas necesidades, las mismas vulnerabilidades. Y cuando comes el pan blanco refinado día tras día, año tras año, estás tomando una decisión que parece trivial, pero que en el fondo está alejando tu cuerpo de la resiliencia que necesitó toda la historia de la humanidad para llegar hasta aquí. Los granos completos que dan ese color oscuro al pan no son un capricho de nutricionistas modernos. Son la forma en que los granos existen en la naturaleza. Son el alimento tal como llegó a la humanidad antes de que tuviéramos la tecnología para extraer solo la parte más dulce y descartar todo lo demás. Cada capa que el procesamiento industrial elimina, el salvado exterior con su fibra y sus minerales, el germen con sus vitaminas y sus grasas saludables, es una capa de capacidad de supervivencia que tu cuerpo pierde. Hay algo más en esta historia que quiero que te quede. Algo que va más allá de la nutrición y de la historia militar. Durante los meses más oscuros del sitio de Jerusalén, cuando el hambre era ya insoportable y el pánico se mezclaba con el agotamiento y con la desesperanza, los testimonios hablan de algo curioso. Las personas que todavía tenían, aunque fuera un pedazo de pan, aunque fuera pequeño, aunque fuera duro como una piedra, tendían a compartirlo. No siempre, no todos. Hubo horrores también, y Josefo los documenta sin piedad. Pero hubo también actos de generosidad en condiciones donde la racionalidad económica más básica dictaba exactamente lo contrario. Una mujer le da la mitad de su pan a su vecina, que tiene un bebé. Un anciano le cede su ración a un soldado joven que necesita fuerzas para defender el muro. Un grupo de personas esconde comida no para acumularla, sino para distribuirla entre los más débiles del barrio. Esos actos no son racionales en términos de supervivencia individual, pero resulta que sí son racionales en términos de supervivencia colectiva. Y resulta también que el cerebro humano, incluso en condiciones de hambre extrema, tiene mecanismos que favorecen esa clase de generosidad hacia los más vulnerables del grupo. Los psicólogos que estudian el comportamiento humano en situaciones de catástrofe llaman a esto resiliencia social, y es posiblemente el factor más subestimado en cualquier análisis de supervivencia. No sobrevives solo con las calorías correctas, sobrevives con las conexiones correctas. Sobrevives cuando hay alguien que comparte contigo aunque no tenga mucho que compartir. Y sobrevives cuando tú eres alguien que está dispuesto a hacer lo mismo. La historia de Jerusalén bajo el sitio romano es, en ese sentido, una historia sobre los extremos de lo que los humanos somos capaces de hacer el uno al otro y también por el uno al otro. Es una historia sobre cómo el hambre revela el carácter de las personas, de los grupos, de las civilizaciones. Y es una historia sobre cómo algo tan simple y tan antiguo como un pedazo de pan oscuro puede ser simultáneamente el símbolo de la miseria más absoluta y el instrumento de la supervivencia más extraordinaria. La próxima vez que veas pan integral en una mesa y lo ignores porque prefieres el blanco, recuerda esto. Recuerda que hace 2000 años, dentro de una ciudad rodeada por 60,000 soldados, con los almacenes vacíos y las calles llenas de desesperación, ese pan oscuro y duro y amargo era lo único que se interponía entre miles de personas y la muerte. Que los que lo tenían, vivían. Que los que no lo tenían, morían. Y que la diferencia entre esos dos grupos, muchas veces,
No fue la suerte, ni la riqueza, ni la fortaleza física. Fue el conocimiento de qué comer cuando todo lo demás ha desaparecido. Eso es lo que Jerusalén nos enseñó. Eso es lo que el pan oscuro todavía tiene para decirnos, si nos detenemos a escucharlo.